Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque tengo una historia que contarles. Una historia que mezcla magia, la noche, una confesión y, bueno, la verdad, cuánto extrañé algo muy importante para mí. Así que prepárense una taza de té, pónganse cómodos, porque esto se va a poner interesante. Antes de que sigamos, si eres nuevo por aquí, bienvenido a la familia. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Subo contenido todas las semanas y me encantaría tenerte a bordo. Prometo que te vas a divertir. Bien, ahora sí, vamos a la historia. Esta historia comienza una noche, no una noche cualquiera, sino una noche que parecía sacada de un cuento de hadas. La luna brillaba con una intensidad que nunca antes había visto. Las estrellas parecían danzar en el cielo y el aire estaba impregnado de un aroma dulce y embriagador, como si la primavera hubiera decidido adelantarse unos meses. No era una noche de esas que te dejan indiferente, era una noche que te tocaba el alma, que te invitaba a soñar, a creer en lo imposible. La brisa era suave, casi como un susurro, cargada de promesas y de recuerdos. Estaba en un lugar especial, un lugar que siempre me ha transmitido paz y serenidad, un pequeño mirador en la cima de una colina, rodeado de árboles centenarios. Desde allí se podía ver la ciudad entera iluminada, una constelación de luces que brillaban con fuerza, como pequeñas estrellas en la tierra. Era una noche mágica, de esas que te hacen sentir que todo es posible. El silencio era palpable, roto solo por el canto lejano de algún grillo y el murmullo de las hojas movidas por el viento. Era un santuario, un refugio lejos del bullicio y el estrés de la vida cotidiana. Había algo etéreo en el ambiente, algo que te conectaba con lo más profundo de tu ser. Había ido allí para pensar, para reflexionar sobre algunas cosas que estaban pasando en mi vida. Últimamente me había sentido un poco perdida, un poco desconectada de mí misma. Había estado tan ocupada con el trabajo, con las responsabilidades, que había dejado de lado las cosas que realmente me importaban, las cosas que me hacían feliz. La rutina se había apoderado de mi tiempo y mi energía, dejándome exhausta y vacía. Sentía que estaba viviendo en piloto automático sin realmente disfrutar del presente ni perseguir mis pasiones. Las largas jornadas laborales, las reuniones interminables y las constantes exigencias habían erosionado mi creatividad y mi alegría. Y una de esas cosas era, escribir. Sí, escribir. Para los que no lo sepan, siempre he amado escribir. Desde pequeña me he refugiado en las palabras para expresar mis sentimientos, para dar rienda suelta a mi imaginación, para crear mundos nuevos. El lápiz y el papel eran mis mejores amigos, mis confidentes silenciosos. A través de la escritura podía explorar mis emociones, dar forma a mis ideas y conectar con el mundo de una manera única y personal. Los cuentos, los poemas, los diarios, todo era una forma de expresión, una manera de dar sentido a mi experiencia. Pero últimamente lo había dejado de lado. El bloqueo del escritor me había golpeado con fuerza, y me sentía frustrada y desanimada. Las páginas en blanco me intimidaban, las ideas se me escapaban y la inspiración parecía haberse esfumado. La presión por crear algo perfecto, algo que cumpliera con mis propias expectativas, me había paralizado. Esa noche, mientras contemplaba la ciudad iluminada, me di cuenta de cuánto extrañaba escribir. Extrañaba la sensación de las letras fluyendo a través de mis dedos, la emoción de crear una historia, la satisfacción de compartir mis pensamientos con el mundo. Me di cuenta de que escribir no era solo un pasatiempo para mí, era una parte esencial de mi ser, una forma de conectarme con mi alma. Era como si una parte de mí estuviera dormida, esperando ser despertada. La escritura era mi válvula de escape, mi manera de procesar el mundo, mi forma de dar sentido a mi vida. Y al abandonarla, me había abandonado a mí misma. Y fue entonces, en medio de esa noche mágica, que decidí que tenía que volver a escribir. No importaba si no era perfecto, no importaba si nadie lo leía. Lo importante era volver a sentir esa chispa, esa pasión que me impulsaba a crear. No importaba si mis primeras palabras eran torpes o incoherentes. Lo importante era empezar, romper el hielo y dejar que la creatividad fluyera. Decidí que no me iba a presionar, que no me iba a juzgar, que simplemente iba a escribir por el placer de escribir. Iba a dejar que las palabras me llevaran sin importar a dónde. Pero la confesión no termina ahí. Mientras pensaba en todo esto, me vino a la mente una persona,
alguien que siempre me había apoyado en mi pasión por escribir, alguien que siempre había creído en mí, incluso cuando yo no lo hacía. Esa persona era mi abuela. Su imagen apareció en mi mente con una claridad asombrosa, como si estuviera parada a mi lado en ese mismo momento. Recordé su sonrisa cálida, su mirada llena de sabiduría y su voz suave y reconfortante. Mi abuela siempre fue mi mayor fan. Ella fue la primera en leer mis historias cuando era niña, la que me animaba a seguir escribiendo, la que me decía que tenía un don especial. Recuerdo que me sentaba a su lado en el jardín, mientras ella tejía y yo le contaba mis historias. Ella siempre escuchaba con atención, sin interrumpirme, y al final siempre tenía una palabra de aliento, un consejo sabio, una sonrisa orgullosa. Ella siempre me recordaba que las palabras tienen poder, que pueden cambiar el mundo, que pueden inspirar a otros. Me decía que la escritura era un regalo, un talento que debía cultivar y compartir. Ella creía en mí más que nadie. Pero mi abuela ya no está conmigo. Ella falleció hace algunos años, y desde entonces no he podido escribir como antes. Su partida me dejó un vacío enorme y sentía que había perdido mi musa, mi inspiración. Su ausencia era un peso constante en mi corazón, una herida que no terminaba de cicatrizar. Sentía que su muerte había apagado una parte de mí, que había silenciado mi voz. Esa noche en el mirador, sentí su presencia más fuerte que nunca. Sentí que estaba ahí conmigo animándome a seguir adelante, recordándome que su amor y su apoyo siempre estarían conmigo, incluso en la distancia. Era como si su espíritu estuviera conectado al mío, transmitiéndome su energía y su sabiduría. Sentí que me susurraba al oído, diciéndome que no me rindiera, que siguiera escribiendo, que ella siempre estaría orgullosa de mí. Y fue entonces, bajo la luz de la luna y las estrellas, que le hice una confesión. Le confesé cuánto la extrañaba, cuánto extrañaba sus consejos, su cariño, su fe en mí. Le confesé que había dejado de escribir por miedo a no estar a la altura de sus expectativas, por miedo a decepcionarla. Le confesé que me sentía perdida sin su guía, que me faltaba su aliento, su amor incondicional. Pero también le confesé que estaba decidida a volver a escribir en su honor, a escribir para honrar su memoria. Le prometí que nunca más dejaría que el miedo me paralizara, que seguiría persiguiendo mis sueños, que seguiría compartiendo mi voz con el mundo. Le prometí que iba a hacerla sentir orgullosa, que iba a honrar su legado, que iba a vivir una vida llena de propósito y significado. Y después de esa confesión, sentí una paz inmensa, una sensación de liberación. Sentí que un peso se había quitado de mis hombros, que podía respirar de nuevo. Sentí que mi abuela estaba orgullosa de mí, que me estaba enviando toda su energía y su amor. Fue un momento de profunda conexión, un instante de claridad y certeza. Sentí que había sanado una parte de mi herida, que había encontrado la fuerza para seguir adelante. Esa noche mágica me enseñó muchas cosas. Me enseñó que es importante conectar con nuestras pasiones, que es importante recordar a las personas que amamos, que es importante seguir nuestros sueños, sin importar lo que pase. Me enseñó que el miedo es solo una ilusión, una barrera que nosotros mismos construimos, y que podemos superarla si tenemos la valentía de creer en nosotros mismos. Y me enseñó sobre todo que el amor nunca muere. El amor de mi abuela sigue vivo en mi corazón, y me impulsa a seguir adelante, a seguir escribiendo, a seguir creando. Su amor es mi motor, mi inspiración, mi guía. Su amor es un regalo que atesoraré por siempre. Desde esa noche he estado escribiendo todos los días. No siempre escribo cosas perfectas, a veces solo escribo tonterías, pero lo importante es que estoy escribiendo. Estoy volviendo a conectar con mi voz, estoy volviendo a sentir esa chispa, esa pasión que me hace sentir viva. He creado un espacio sagrado para la escritura en mi vida, un momento del día dedicado a explorar mi creatividad y expresar mis pensamientos. Y quiero compartir esto con ustedes, quiero que sepan que nunca es tarde para perseguir sus sueños, que nunca es tarde para volver a conectar con lo que realmente importa. Si hay algo que te apasiona, no lo dejes de lado. Dedícale tiempo, nútrelo, protégelo. Porque esa pasión es lo que te hace único, lo que te hace especial. Esa pasión es lo que te da alegría, lo que te da propósito, lo que te hace sentir vivo. Y recuerda siempre a las personas que te aman, a las personas que creen en ti. Su amor y su apoyo son un tesoro invaluable, una fuente de inspiración y fortaleza. No los des por sentado, exprésales tu gratitud, hazles saber cuánto los quieres.
Porque esas personas son tu refugio, tu consuelo, tu alegría. Porque la vida es corta y no sabemos cuánto tiempo tendremos para disfrutar de su compañía. Aprovecha cada momento, crea recuerdos inolvidables, vive intensamente. No te arrepientas de lo que no hiciste, de lo que no dijiste, de lo que no amaste. Vive al máximo, sin miedo, sin reservas. Y por último, pero no menos importante, cree en ti mismo. Confía en tus capacidades, en tu potencial. No dejes que el miedo te paralice, no dejes que las dudas te consuman. Tú eres capaz de lograr todo lo que te propongas. Solo necesitas creer en ti mismo y trabajar duro para alcanzar tus metas. Tú eres único, eres valioso, eres especial. No lo olvides. Así que ahí lo tienen, mi historia de una noche mágica, una confesión y cuánto extrañé escribir. Espero que les haya gustado, espero que les haya inspirado, espero que les haya recordado lo importante que es perseguir sus sueños y amar a las personas que los rodean. Espero que esta historia les haya dado esperanza, les haya dado aliento, les haya dado la fuerza para seguir adelante. En resumen, esa noche aprendí la importancia de reconectar con mis pasiones, honrar la memoria de mis seres queridos y creer en mi propia capacidad de crear. El amor de mi abuela y el poder de la escritura me recordaron quién soy y lo que quiero lograr. Me recordaron que la vida es un viaje, no un destino, y que debemos disfrutar de cada paso del camino. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté compartiéndolo con ustedes. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y me permitan compartir mis historias. Su apoyo es invaluable, su cariño es mi inspiración. Gracias por ser parte de esta comunidad. Me encantaría saber qué piensan sobre esta historia. ¿Alguna vez han sentido que han perdido algo importante para ustedes? ¿Cómo lo recuperaron? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos. Sus historias son importantes, sus voces son valiosas. Compartan sus experiencias e inspiren a otros. Y si tienen alguna pregunta o sugerencia para futuros vídeos, también son bienvenidos. Sus ideas son importantes, sus sugerencias son valiosas. Quiero crear contenido que les guste, que les inspire, que les motive. Ahora, antes de que se vayan, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares y, lo más importante, suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activando la campanita, se aseguran de no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas más historias que contar y me encantaría tenerlos aquí para escucharlas. Tengo muchas sorpresas preparadas, muchas aventuras que compartir. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, nunca dejen de soñar. Nunca dejen de creer. Nunca dejen de amar.